Buenos días, como os decía, vamos a empezar con la WebEx sobre BIM, ¿vale? Bueno, Eduardo, lo que necesitéis, dudas, preguntas, lo que queráis, me vais preguntando, ¿vale? Estoy con el tema de la WebEx, así que dudas y preguntas os he puesto a todos en mute, ¿vale? Para que no haya ningún problema, ni interferencias, ni nada, ¿vale? Y digamos es que si tenéis alguna duda o alguna pregunta o lo que sea, pues nada, me preguntáis por el chat, me lo escribís por el chat y yo os contesto que me aparece al momento y entonces os puedo contestar en ese momento en el que surjan las dudas o dejamos un espacio al final. Bueno, al final dejo un espacio por si al caso a alguien le ha surgido alguna duda o lo que sea, ¿vale? Entonces, en esta WebEx lo que vamos a ver va a ser todo lo que tiene que ver con el backup en la nube, ¿vale? Que proporciona BIM y toda la solución que da BIM para proporcionar ese backup en la nube. BIM tiene una solución, podríamos decir, o una funcionalidad, mejor dicho, dentro de su producto de BIM Backup and Replication, ¿vale? O BIM Availability Suite, pueden ser cualquiera de los dos productos. En realidad es el mismo, lo que pasa es que la BIM Availability Suite, ahora lo vemos, la BIM Availability Suite está por encima de una consola que puedes administrar varias consolas de Backup and Replication, ¿vale? Es una funcionalidad que tiene estos productos, ¿vale? El BIM Cloud Connect, y ya lo veremos a lo largo de la presentación. Que es gratuito con cualquier versión, ¿vale? Con la estándar, la Enterprise o la Enterprise Plus. Entonces, ¿en qué consiste la WebEx de hoy? Bueno, pues al final vamos a ver una visión general de BIM, un poco pues todos los productos que tiene BIM, los agentes, vamos a ver un poquito del agente para Windows y para Linux, ¿vale? Y después ya nos centraremos en la parte del BIM Cloud Connect, ¿vale? Tanto viendo a ver qué es lo que nos hace falta de proveedor, como viendo qué nos hace falta a nosotros como clientes para conectarnos a esa nube, ya sea privada, nube de nuestro proveedor de servicios o nube pública, sea Amazon, lo que sea, ¿vale? Después nos entraremos, bueno, dejo un tiempo para dudas y preguntas y ya por último pues ya terminaremos. Entonces, lo que os comentaba, si tenéis dudas, preguntas, lo que sea, pues nada, me preguntáis, ¿vale? Entonces vamos a ver primero esa primera parte de visión general de BIM, un poco para que veamos todos los productos que tiene BIM, más que productos, todas las funcionalidades y agentes que tiene BIM para integrar y poder hacer esa continuidad de negocio a la que tanto alude, ¿vale? Sabéis que BIM, cuando habla de sus productos, no dice que es una solución de backup, sino que es una solución para dar continuidad a tu negocio, ¿vale? Entonces, dentro de toda esa gama de productos, ¿vale? Dentro de todos esos productos, el principal, o lo que nosotros tenemos, es el BIM Availability Orchestrator, ¿vale? Ese BIM Availability Orchestrator al final es una consola desde la cual puedes administrar todos los productos que tienes por debajo, ¿vale? Por debajo tienes el BIM Availability Suite y tienes también la parte física, ¿vale? Que esto sabéis que es algo nuevo que ha surgido desde principios de año, no podríamos decir marzo o abril de este año. En marzo o abril surgió el agente para Linux, ¿vale? Y ahora en junio, finales de mayo, principios de junio, es cuando ha salido ya en GA, en General Availability, el agente para Windows. En realidad, estos dos agentes, ¿vale? Es para poder hacer backup de las máquinas físicas que yo tenga en mi entorno. Es verdad que hasta este momento BIM no se había metido en el backup a infraestructura física, sino que simplemente podía hacer backup en máquinas virtuales, VMware o Hyper-V. Pero es verdad que
muchos clientes, como vosotros, exigís que ya que a la hora de instalarlo, integrarlo, funcionar, trabajar con él es muy sencillo, pues que también pudiera hacer backup de esos servidores físicos, ¿vale? Veeam ya tenía un producto que se llamaba Veeam Backup Endpoint Free, ¿vale? Que en realidad hacía backup de estos servidores, ¿vale? Tanto de los servidores como de las workstation, como de las portátiles y de los y de los PCs de sobremesa, pero era gratuito. Claro, al ser gratuito podías hacer backup, no tenía ningún problema, pero tenía muchas limitaciones. Entonces, como opción de este producto, ¿vale? El Veeam Backup Endpoint Free, pues surge el Veeam Agent para Windows y el Veeam Agent para Linux. ¿Qué es interesante? Ahora lo vemos con más detalle, ¿vale? ¿Qué es lo interesante tanto de la agente para Windows como de la agente para Linux? Que se puede integrar con la consola del Veeam Backup and Recovery, ¿vale? Lógicamente con la versión 9.5, ¿vale? Que es la última que está en el mercado. Para finales del año para finales de este año viene previsto sacar la versión 10 de Backup Replication, de su producto estrella, lógicamente asociado a la Availability Suite, ¿vale? Que en realidad esta Availability Suite que ve aquí es tener por debajo el Backup and Replication más la consola de la Availability Suite, y también tener un producto que no vamos a hablar de ello ahora en esta Webex, que es Veeam One, ¿vale? Veeam One es para monitorizar nuestro entorno, monitorizar temas de capacidad, ¿vale? Tú integras tu Veeam One, una consola de Backup and Recovery, puedes integrarlo incluso con la consola de Hyper-V o con la consola de VMware, y te va a informar de cómo están tus backups funcionando, si puedes mejorarlos, si con la ventana de backup que tienes suficiente, si puedes hacer esos backups de manera más eficiente, y después también temas de rendimiento con respecto a esos entornos de virtualización, tanto Hyper-V como VMware, ¿vale? Pero este Veeam One se integra dentro de la Availability Suite, o sea, cuando tú compras la misma Availability Suite, tienes Backup and Recovery y Veeam One, y puedes comprarlo también si quieres de forma independiente, ¿vale? Como un Veeam One producto aparte. Entonces, todo esto, ¿vale? Lo interesante de esto, hemos visto que nosotros podemos hacer backup de máquinas físicas Windows, de mis máquinas físicas Linux, ¿vale? Y backup de mi entorno virtual, ¿vale? Ya sea Hyper-V o VMware. Pero ¿dónde hacemos backup? Esto es lo interesante y lo que vamos a ver en esta Webex. ¿Dónde vamos a hacer backup? Bueno, pues donde vamos a hacer backup puede ser en nuestros repositorios locales que tengan asociados la consola de Veeam Backup and Recovery, o otra opción es que el backup se haga en repositorios de la nube pública, ¿vale? O de una nube proporcionada por service providers, ¿vale? Puedo gestionar que mi repositorio sea esa nube pública o ese service provider, o que directamente el service provider o la nube pública haga el backup a esa infraestructura, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo consigo esto. Bueno, pues esto lo consigo con el Veeam Cloud Connect, ¿vale? Veeam Cloud Connect es ese componente, esa funcionalidad que me hace tener conexión con esa nube pública o con esa nube pública, nube privada para ti, ¿vale? A nivel de VMware, o sea, quiero decir, Hyper-V o VMware, y con mi service provider. Lógicamente aquí a nivel de nube pública nosotros en esta web nos vamos a centrar en Azure porque es donde Veeam tiene más integración, ¿vale? Pero lógicamente ese Veeam Cloud Connect con la nube pública hace la integración tanto con VCLEP de VMware, con Amazon, ¿vale? Con AWS y con Solayer de IBM, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco resumen de las características de lo que ha surgido nuevo en esta versión 9.5, ¿vale? Entonces, características que han surgido, tampoco me quiero enrollar mucho, ¿vale? Que es mejor lo que conseguimos, bueno, mejoras en la escalabilidad a nivel de Enterprise, ¿vale? Que yo pueda incrementar mis trabajos, mis jobs de backup y mis jobs de restauración y de replicación independientemente del tamaño del entorno,
¿vale? Existe una filosofía en BIM, o ya de hace tiempo, que BIM es ideal para virtualización, a lo mejor un poco pequeños, pero esto puedo deciros que es algo que podía ocurrir hace 6, 7 años, ¿vale? 2008, 2009, 10 años, ¿vale? Pero esto ya ha cambiado y esa escalabilidad es muy grande y muy interesante para integrarlo con BIM, ¿vale? O sea que para entornos vuestros que tengáis grandes de Hyper-V o de VMware o incluso máquinas físicas, integrarlo todo dentro de la misma consola de Backup and Replication es una forma muy eficiente de poderlo conseguir dentro de esta versión 9.5, ¿vale? Lógicamente también se integra con todo software que tenga que ver con 2016, ¿vale? Tanto Windows Server 2016 como Office, ¿vale? Para poder integrar y poder hacer ese backup, ¿vale? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con esa versión, ¿vale? También integración avanzada a nivel de redes, ¿vale? Por lo que proporciona pues, ese mayor rendimiento y eficiencia de capacidad para ese conjunto de datos, ¿vale? Entonces, aparte de eso, también conseguimos mejores RTOs y RPOs, ¿vale? Mejor recuperación de tiempo para que no perdamos y no tengamos mi empresa o la empresa caída por caída de alguno de los datos, ¿vale? Ya sea a nivel de replicación o porque tengamos que levantar un backup que tengamos hecho con BIM, ¿vale? Ya sabéis, pues, con sus backup, ¿vale? O con su réplica, pues conseguirlo y poder hacerlo, ¿vale? Lógicamente, esta integración se consigue de manera mucho más eficiente también con las cabinas de almacenamiento de Nimble, ¿vale? Sabéis que a nivel de poder hacer backup de los snapshots de mi cabina de almacenamiento hasta versión 9.5, pues podíamos hacer de NetApp y de DLMC. Ahora con esta 9.5 también está totalmente integrado toda la parte de, o sea, el fabricante del pan del Nimble, ¿vale? Y después la pata que vamos a ver hoy nosotros aquí en esta web, ¿vale? Nosotros vamos a poder hacer tanto backup como réplica de nuestra infraestructura en esa nube de Azure, ¿vale? E incluso poder hacer una restauración directa desde Azure. Nosotros tenemos algo en Azure, hacemos backup de eso que tenemos en Azure y a partir de ahí restaurarlo donde nosotros queramos, infraestructura local nuestra, en nuestro tenant que tengamos de Azure, lo que necesitemos, ¿vale? Y bueno, otra cosa también interesante de esta versión 9.5 es que vamos a tener mejor integración con un Cloud Director, ¿vale? El Cloud Director es el producto que utiliza el Service Provider para todo el tema de distribución de aplicaciones y todo dentro de su infraestructura, ¿vale? Esto no va mucho a vosotros. Quería hablaros un poquito antes de entrar en la parte de nube y de BIM Cloud Connect, hablaros un poco de los entes para Windows y para Linux, ¿vale? De esas máquinas, de poder hacer backup de esas máquinas físicas tanto Windows como Linux, ¿vale? Para que veáis, en realidad, el esquema tanto para Windows como para Linux es el mismo, ¿vale? Yo tengo mis equipos, ese equipo puede ser tanto servidor como workstation, ¿vale? Como un portátil o un PC de sobremesa, y a partir de ahí hago backup en mis repositorios, ¿vale? Ese repositorio donde hago backup puede ser el propio disco duro de mi servidor, ¿vale? O de mi equipo, puede ser una carpeta compartida que yo vea desde ese servidor o desde ese equipo, o puede ser en un repositorio que tenga dentro de mi consola de Backup and Replication, ¿vale? Esto no tiene ningún problema. O también en un repositorio que tenga dentro de mi nube pública o de mi nube que me proporciona mi Service Provider, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo para de Linux, ¿vale? Yo tengo mi servidor de Linux o mi equipo en Linux y puedo hacer backup de ese entorno, ¿vale? Entonces, tanto para la edición de Windows como para la edición de Linux, yo tengo una edición server y una edición workstation, o sea, yo tengo un binagen for Windows y un binagen for Linux. Puede ser o server o workstation. Lógicamente server es para instalar ese agente en un servidor y el workstation es para instalarlo pues en un portátil o un PC de sobremesa. Esta forma de venderlo es diciendo el número de agentes que yo necesito, ¿vale? Si yo tengo 3 servidores, pues yo compro 3 binagen for Windows, pues yo compro 3 binagen for Windows para mis 3 servidores. Si quiero hacer backup de servidores y 20 workstations, pues compro 3 de tipo server y 20 de tipo workstation, ya sea Windows
o sea, ¿qué es lo que puedo, con qué o con este agente? Bueno, pues al final de lo que voy a poder hacer backup es tanto de equipos de sobremesa, ¿vale?, de los portátiles, o sea, de mis servidores, podríamos decir, de mis servidores, de mis equipos de sobremesa, de los portátiles y también de las tablets. ¿Vale? Las tablets que llevan ese Windows, yo voy a poder instalar ese agente en esa tablet y poder hacer backup de esos dispositivos. Lógicamente, en esos servidores físicos, en esas instalaciones locales, que es lo que estamos diciendo durante todo el rato, y después también, aunque realmente, lógicamente, ese agente en principio es para máquinas físicas, yo podría instalar ese agente tanto en máquinas que tengo en mis nubes públicas, ya sea Azure, Amazon Web Services, IBM Softlayer, lo que sea, ¿vale? Y instalar esos agentes en esas máquinas y hacer backup de esas máquinas que yo tengo en mi nube pública. Y también, lógicamente, en máquinas virtuales de hipervisores que no están soportados por BIM, como pueden ser Citrix, ¿vale?, como puede ser KVM, como puede ser Acropolis, ¿vale?, el hipervisor de Nutanix, ¿vale?, por si no sé si lo conocéis, pero bueno, yo os lo digo. Con respecto a esto, aunque no tenga mucho que ver, informaros de que BIM y Nutanix han anunciado una integración que va a salir a final de año, supongo que será con la versión 10 de BIM, en el que BIM voy a poder instalar, o sea, poder hacer backup de las máquinas virtuales que tengo en Acropolis. O sea, creo, no han dicho mucho, ¿vale?, pero supongo que será algo parecido a lo que se tiene con Hyper-V y a lo que se tiene con VMware. Pero bueno, esto es de final de año, ¿vale?, y supongo que será con la versión 10. De momento, para poder hacer backup de esas máquinas virtuales que están en hipervisores que no soporta BIM, pues tendríamos que hacerle con este agente, ¿vale? Si son máquinas Windows, pues con BIM for Windows; si son máquinas Linux, con el BIM for Linux, ¿vale? Y el backup lo vamos a hacer tanto a nivel de archivo como a nivel de disco, ¿vale? Entonces, con respecto al agente de Windows, en realidad es un agente que yo instalo en mi servidor o en mi portátil o en mi workstation, ¿vale? Y desde ahí programo mi backup, o sea, desde el propio agente de BIM programo mi backup que te he instalado en ese servidor, ¿vale? Aquí veis un pantallazo, la verdad es que no se ve muy bien, pero bueno, como veis, yo ahí puedo programar backup, incluso hacer backup de bases de mis bases de datos que están dentro de ese servidor, ¿vale? Si tiene SQL, si tiene Oracle, ¿vale?, si tiene SharePoint, ¿vale? Y programar ese, porque él detecta que tiene ese backup y poder restaurar, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante con respecto a agente para Windows es que yo, para poder lanzar mis backups, lo tengo que hacer desde el agente, ¿vale? Si tengo una consola de backup and replication, yo ese backup no lo puedo programar desde esa consola de backup and replication. Esto es una de las funcionalidades características que se espera que salga en versión 10, ¿vale? Pero el hacer el backup lo tengo que hacer desde el propio agente. La única manera de poder programar backups, de poder programar esos backups desde una consola, es si tenemos la BIM Availability Suite, ¿vale? Desde la consola de la BIM Availability Suite, desde ahí sí que puedo programar esos backups de Windows, ¿vale? Yo tengo ahí mis máquinas virtuales, las detecta con el BIM for Windows y a partir de ahí sí puedo programar esos backups. Pero esto es muy importante que lo tengáis claro. Para hacer los backups lo tengo que hacer desde el agente de cada máquina. Si quiero una consola que centralice y pueda programar esos backups, lo tengo que hacer desde la BIM Availability Suite. Desde el Backup and Replication, desde la consola de Backup and Replication, no puedo, ¿vale? Sí puedo, una vez que lance esos backups, y por ejemplo, ese backup yo digo que se lance al repositorio de la consola de Backup and Replication, yo después, una vez que lo lance, se me va a integrar dentro de mi consola de Backup and Replication, ¿vale? Y una vez que lo tengo integrado dentro de la consola de Backup and Replication, a la hora de la restauración puedo hacer todo igual que hago con un backup de una máquina virtual Hyper-V o VMware. Pero para hacer ese backup y programar ese backup lo hago desde el propio agente de backup.
sino a la Availability Suite, y desde ella sí puedo programar, hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces, ¿qué me proporciona este agente para Windows? Bueno, pues puedo hacer backup completos de mi máquina, ¿vale? Me va a reconocer esas aplicaciones, ¿vale? Lo que os decía antes, SQL, Oracle, SharePoint, ¿vale? Puedo hacer un indexado y hacer búsqueda de archivos de esos backups, ¿vale? Yo tengo un backup hecho de mi máquina completa y yo puedo hacer búsqueda de archivos dentro de ese backup, ¿vale? De archivos que estén dentro de mi máquina física. Con Instant Recovery, lógicamente, esto sí está incluido dentro de consola de Backup and Replication. Yo puedo hacer una restauración, hacer un Instant Recovery a un Hyper-V, ¿vale? De una máquina Windows. Con VMware no, pero a Hyper-V sí, ¿vale? Lógicamente también porque estoy haciendo backup de mi máquina Windows, ¿vale? Puedo hacer una programación y una retención, ¿vale? Puedo hacer un synthetic full, ¿vale? Y lógicamente voy a tener el backup del registro de transacciones para todas mis bases de datos y todo, pero bueno, esto un poco que lo tengáis claro, ¿vale? Con respecto al BinAgent for Linux, ¿vale? En el agente para Linux, una cosa interesante es que tenemos dos consolas, ¿vale? Tenemos tanto una consola para hacer backup, que es esta de aquí, la que está arriba a la izquierda, y una consola para hacer la restauración, que es esta que está aquí abajo. Para lanzar la consola del backup, tenemos que hacer desde la línea de comandos, ¿vale? Ejecutar binconfig, y a partir de ahí ya se me lanza esa consola de backup, ¿vale? Exactamente igual que con el agente para Windows, también se integra con la consola de Backup and Replication. Yo tengo un control, dos snapshots que estoy haciendo de esa máquina física Linux, y el chain block tracking para hacer incrementar y simplemente según vaya haciendo backup, simplemente guardar los cambios respecto al último backup. Y puedo hacer lanzar esos snapshots, puedo hacer scripts de snapshot, pre-freeze y post-throw, para poder detectar las aplicaciones que tengo dentro de mi Linux, ¿vale? Con respecto a la restauración, ¿vale? La restauración se hace a nivel bare metal, se hace tanto a nivel de volumen como a nivel de archivo, y yo puedo hacer un indexado de mis archivos y hacer una búsqueda de esos archivos, ¿vale? Dentro de la consola con el Enterprise Manager, ¿vale? Entonces, hasta aquí un poco para que vierais todo el tema de los agentes, porque creo que era interesante. Entonces nos vamos a centrar ahora en toda la parte del Bin Cloud Connect. Con respecto al Bin Cloud Connect, deciros que Bin Cloud Connect es una funcionalidad que va integrado con el propio Backup and Replication, ¿vale? Tanto en la estándar como en la Enterprise como en la Enterprise Plus, y tanto en las licencias Essentials de Backup and Replication como en Backup and Replication normal, como la BIM Availability Suite, ¿vale? Ahí no hay diferencia. Lo que al final tienes que pagar es el servicio que te esté dando tu service provider o tu nube pública, Azure, Amazon, lo que sea, ¿vale? Ese alquiler de ese espacio o ese servicio de poder hacer backup desde mi Azure, pues eso es lo que tienes que pagar, ¿vale? Tu infraestructura local, podríamos decir, eso es gratuito, no, pero que con tu cola de Backup and Replication desde la estándar lo tienes integrado. No implica añadir coste a tu abierto, ¿vale? Podríamos decir. Entonces, ¿qué opciones tenemos con respecto al Bin Cloud Connect? ¿Vale? Bueno, pues las opciones que tenemos con respecto al Bin Cloud Connect es que yo tenga mi infraestructura VMware o Hyper-V, ¿vale? Y a partir de ahí lo que yo hago es replicar esa infraestructura, porque lo quiera como un elemento de replicación, en mi service provider, por ejemplo en mi proveedor de servicios. Ese proveedor de servicios puede ser un proveedor de servicios con el que yo tenga confianza o mi nube pública, ¿vale? Esto como yo quiera, y lógicamente sin ningún problema. Otra de las opciones, ¿vale?, es que un cliente, ¿vale?, un service provider tenga diferentes clientes y ahí haga el backup. Al final es lo mismo, ¿vale? Y después, por último, yo tengo la infraestructura del cliente, y la infraestructura del cliente tiene su consola de Backup and Replication, ¿vale? Siempre en la infraestructura del cliente tengo que tener
ese backup and replication. Bueno, una opción podría ser que yo tengo simplemente mi infraestructura de VMware y esa consola de backup and replication la tiene el propio proveedor de servicios, ¿vale? Y tenemos después con Azure que también puedes tener esa funcionalidad. Y después otra opción es que yo tenga mi infraestructura de BIM hecho backup en local, ¿vale? Sin ningún problema, y por ejemplo, por algún caso, por cumplir la regla del 3-2-1, ¿vale? Pues que quiera hacer backup en esa nube, ¿vale? Ya sea pública, privada, lo que sea, ¿vale? De mi proveedor de servicios, lo que sea. Para cumplir esa regla que os decía, el 3-2-1, ¿sabéis esa regla de 3-2-1? 3 copias, al menos en 2 sitios diferentes y una fuera de mi infraestructura, ¿vale? Entonces, lógicamente hay veces que eso no se puede cumplir, pero eso es lo que BIM dice, ¿vale? El poder cumplir esa regla del 3-2-1. Hay 3 copias de mi infraestructura en 2 sitios diferentes y uno fuera de mi PD, de mi entorno, de lo que sea. Entonces, ¿qué que me proporciona este BIM Cloud Connect? Bueno, pues al final el BIM Cloud Connect es el poder hacer backup en la nube, ¿vale? Y de esa manera lo que yo consigo es tener o poder hacer backup de forma rápida, segura y totalmente integrada, ¿vale? Y tanto backup como réplica. Y al tener backup como réplica, pues tener un disaster recovery para todas las aplicaciones. Y de esa manera, pues conseguir un RTPO de menos de 15 minutos. Tanto el failover como el failback lo puedo hacer parcial o completo de todo el site, ¿vale? Y unas cosas más interesantes, y esto yo creo que es lo más interesante de BIM Cloud Connect, es que no necesito configurar una VPN para poder tener backup en mi nube, ¿vale? Tanto del service provider como de la nube pública. Yo no necesito lanzar una VPN al cliente, sino que mediante una conexión fiable, conexión segura por SSL, ¿vale? Mi proveedor de servicios me da una dirección, ¿vale? Una IP o una dirección DNS y un puerto al que se conecta. Y entonces a partir de ahí yo de mi consola de Backup and Replication puedo visualizar o puedo ver toda la infraestructura sobre la que yo puedo hacer backup o sobre lo que yo necesito hacer, ¿vale? Pero esto es lo más importante de todo, que yo no necesito una conexión VPN para poder hacer backup a la nube. Con esta conexión segura, con esta conexión SSL, consigo esta conexión con la nube pública, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo estas conexiones o qué puedo implementar dentro de este BIM Cloud Connect? Lógicamente puedo implementar el acelerador One que tiene BIM, ¿vale? Para eso hay que pasarse a la licencia Enterprise Plus, ¿vale? Sabéis que la parte del acelerador One pues está incluido dentro de la licencia Enterprise Plus de BIM, y lo que proporciona es que a lo mejor si vosotros tenéis una conexión de red un poco no con características que se deberían de cumplir, pues para que los backups y las réplicas no demoren y vuestra ventana de backup sea grande y todo eso, pues al final coloco este acelerador One, que se coloca tanto uno en el origen, o sea, vuestra infraestructura, como en el destino, en esa nube, y consigo esa aceleración, ¿vale? Puedo hacer una replicación desde un backup, puedo encriptar mi backup con BitLocker, ¿vale? Y puedo hacer setting de esas réplicas. Y como os decía, bueno, pues está incluido el BIM Cloud Connect está incluido en cualquier licencia de BIM. ¿Qué es lo que necesito a configurar ese BIM Cloud Connect? Bueno, pues al final desde vuestro sitio, ¿vale? O sea, quiero decir desde vuestro CPD, realmente no necesitáis nada, simplemente tenéis infraestructura de BIM. Por parte del proveedor de servicios o de la nube pública, ¿vale? Lo que se necesita es un Cloud Gateway, ¿vale? Es un gateway que es realmente el que me va a proporcionar la conexión con ese cliente, ¿vale? Entonces yo aquí tengo vosotros sois los diferentes clientes. Si queréis podéis colocar un acelerador One y a partir de ahí conecto con el Cloud Gateway que me está proporcionando el proveedor de servicios, ¿vale? Al final, ¿qué es ese Cloud Gateway? Bueno, pues al final es un componente necesario que necesito para poder conectar con ese proveedor de servicios. Nos debe de haber uno, ¿vale? Para conectarse hacia afuera, y lo único que hace es enrutar el tráfico entre los diferentes tenants de los diferentes clientes, ¿vale? Y la infraestructura de los service providers, ya sean públicos o privados, ¿vale? O sea, realmente
Es lo que hace el Beam Cloud Gateway. Esto tampoco es una cosa que os debe influir mucho a vosotros, porque esto es algo que debe proporcionar el Service Provider, ¿vale? ¿A vosotros qué es realmente lo que os interesa? Bueno, que ese componente lo debe proporcionar el Service Provider, y vosotros lo que tenéis que hacer en la consola del Beam Backup and Replication es, igual que en la consola os aparece una parte para poder añadir servidores de VMware, servidores de Microsoft, de Hyper-V, os aparecerá otra opción para poder añadir Service Provider, ¿vale? Esos Service Provider pueden ser Service Provider de partners con el que trabajéis, o pueden ser Azure, Amazon, Softlayer, vCloudr, lo que sea, ¿vale? Entonces, vosotros desde esa parte cogéis y decís, oye, yo quiero crear un nuevo Service Provider, y cuando vais a crear un nuevo Service Provider, lo que os va a pedir simplemente es una dirección gateway, ya sea un DNS o una IP, lo que os proporcione el Service Provider, y el puerto al que se conecta. Como he dicho, y esto es lo más importante de todo, no necesito VPN, ¿vale? Con esta conexión por SSL se conecta a ese puerto que os proporciona el Service Provider y ya está hecho. Vosotros no tenéis que configurar más. Si está bien, vais a tener esa conexión. Lógicamente esto tardará un poco, bueno, quiero decir, 1 minuto, 2 minutos, hasta que compruebe. Lógicamente aquí falta una cosa, ¿vale? Que no he puesto, pero es lógico. Faltan las credenciales, ¿vale? Que os tiene que proporcionar también el proveedor de servicios, el usuario y la password con el que os conectáis vosotros en el servidor de servicios. Según el perfil con el que os conectáis, el proveedor de servicios o la nube pública ya os proporciona la infraestructura donde vosotros podéis hacer backup, ¿vale? Ese Beam Cloud Repository. Ese Beam Cloud Repository al final son repositorios que proporciona el Service Provider a vosotros, para que ahí es donde hagáis el backup, ¿vale? Esto puede ser podemos tener dos opciones. O sea, si vosotros ya tenéis la infraestructura, que creo que este es el caso más típico, vosotros tenéis la infraestructura ya de Beam y simplemente queréis ese Service Provider o esa nube de Azure o de Amazon o lo que sea para tener una segunda copia de vuestro backup, o para hacer la copia para hacer la primera copia, eso como queráis, pero siempre haciéndolo desde la consola vuestra. Entonces, aquí es importante tener claro que te van a aparecer, en cuanto tú proporciones el Beam Cloud Gateway que os he dicho antes, ya van a aparecer esos repositorios que tu proveedor de servicios te ha proporcionado, ¿vale? Como digo ahí, al final es un repositorio tradicional, es un repositorio de backup tradicional configurado en el site del Service Provider. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces este Service Provider os proporciona una cuota, ¿vale? Para decir, oye, mira, este es el almacenamiento que yo te accedo, porque esto es por lo que tú estás pagando. Poner backup de 50 teras, ¿vale? Pues yo te proporciono ese repositorio de 50 teras. Hay veces que es una cuota por usuario y un repositorio por usuario, o hay veces que yo proporciono varios repositorios al usuario y el usuario lo mete en el repositorio que él quiere, ¿vale? O lo metéis en el repositorio que vosotros queréis. ¿Cuáles son repositorios? Bueno, al final son los mismos repositorios que en un entorno tradicional de Beam, ¿vale? Puede ser un servidor Windows con un almacenamiento local o un Direct Attached Storage, ¿vale? Ya sea iSCSI, FIBA, lo que sea, exactamente igual con respecto al servidor Linux. Aquí el servidor Linux también puede ser NFS, porque lógicamente mi servidor Linux puede tener un almacenamiento en NFS, puede ser directorio compartido, ¿vale? O puede ser también que ese Service Provider tenga un almacenamiento de duplicado y se integre con todas las funcionalidades que proporciona ese almacenamiento, ¿vale? En este caso, sabéis que Beam tiene muy buena integración con Data Domain y con Exagree, que de hecho que si pasáis a la licencia Enterprise de Beam, pues podéis aprovechar todas las características de Data Domain y de Exagree por el tema de Bus, por ejemplo, con Data Domain, y aprovechar todas esas funcionalidades de duplicación.
bueno, pues si el service provider proporciona este tipo de almacenamiento y vosotros tenéis licencia de Enterprise, pues os podéis aprovechar también de esta característica, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Lo que necesitaríamos y lo que veríais vosotros desde si utilizáis este backup en la nube o esta réplica en la nube, ¿vale? Que al final es lo mismo. Siempre me centro en backup, pero bueno, la réplica al final es lo mismo, porque réplica lo que te va a proporcionar tu service provider es un VMware o un Hyper-V donde tú levantes esas máquinas que tienes hechas tu backup. Lógicamente, estoy hablando siempre del backup and replication, ¿vale? Y del VMware y de Hyper-V. Pero si yo tengo lo que estábamos hablando antes, el agente para Linux y el agente para Windows, yo también puedo hacer ese backup del agente para Linux, o sea, de mis servidores Windows o Linux físicos en la nube, ¿vale? No es simplemente restringido a VMware y a Hyper-V, ¿vale? Entonces, con respecto a en la nube, ¿vale? Realmente, quiero decir, a la hora de hacer backup, yo puedo hacer backup en cualquier nube pública, ¿vale? Amazon, Azure, Softlayer, vCloudera, lo que quiera, ¿vale? Pero digo esto a nivel de poder hacer backup, o sea, yo tengo mi infraestructura de BIM en mi CD, en mi entorno, y como segunda copia de mi backup o como primera, lo que yo quiera, pero siempre teniendo la consola de backup and replication en local dentro de mi infraestructura, ¿vale? Hago ese backup en un almacenamiento que me proporciona Amazon, que me proporciona Azure, que me proporciona vCloudera, que me proporciona Softlayer, lo que sea. Esto cualquier tipo de nube pública. Yo lo que quiero es que yo tengo mi infraestructura VMware o Hyper-V, o yo tengo mis agentes para Windows y Linux y no tengo consola de backup and replication, que yo necesito esa consola de backup and replication, ¿vale? Típicamente, si tengo un service provider, el service provider me proporciona esa consola de backup, ¿vale? Y entonces yo me daría acceso a esa consola de backup y a partir de ahí hago backup en sus repositorios y ya está. Realmente esta integración en nube pública solo de momento se hace con Azure, ¿vale? O sea, con Azure me puede proporcionar esa consola de backup and replication y gestionar mis backups y mis réplicas de mis máquinas virtuales, VMware y Hyper-V o mis máquinas físicas, sin tener consola en local de mi entorno con Azure, ¿vale? Esto lo puedo hacer con un servidor, ¿vale? Con el servidor que me proporciona desde Azure. Y una cosa muy interesante es que esto podéis probarlo desde la página de Azure, ¿vale? Os proporciona una licencia temporal y desde el marketplace de Azure lo podéis contratar, ¿vale? Y en 30 minutos lo tenéis para probar a hacer lo que necesitéis, ¿vale? ¿Qué consigo? Bueno, pues esta integración con esta consola que proporciona Azure, hago lo mismo que hago con consola de un service provider, ¿vale? Yo puedo hacer backup incrementales forever forward, puedo cumplir con las políticas de retención de GFS, ¿vale? Grandfather Father Son, ¿vale? Y lógicamente con funciones integradas a nivel de job copy, ¿vale? Esto que lo tengáis claro y en cuenta. Integración a nivel de repositorios con cualquier tipo de nube, ¿vale? Integración para tener una consola y que la consola me la proporcione esa nube pública simplemente con Azure o con mi service provider, ¿vale? Esto está claro. Entonces, esto... mira, aquí me he equivocado, no he cambiado el título, ¿vale? vCloud Connect sería para mis... con el service provider, ¿vale? Al final, con el service provider, simplemente yo dentro de mi consola de backup tengo un botón que es añadir service provider, meto mis credenciales, es lo mismo que os he dicho antes, y a partir de ahí aparecen los repositorios de cloud, y esos repositorios de cloud aparecen en la consola del BIM Backup and Replication. Lógicamente esto, si yo tengo mi consola BIM Backup and Replication, yo añado y aparecen esos repositorios que el service provider me está proporcionando, ¿vale? Yo desde ahí,
o sea, de eso desde el punto de vista del service provider, pues tiene una gestión de la ubicación de esos recursos. Yo puedo especificar, o desde el service provider pues pueden especificar cuál es la fecha de finalización para cada uno de nosotros, ¿vale? Los repositorios están aislados, o sea, si ese service provider tiene diferentes clientes, eso es un tenant diferente y esto está muy bien diferenciado por parte de Veeam, y cada repositorio es para cada cliente, ¿vale? Puedo hacer cifrados de backup con BitLocker, tanto el origen, ¿vale? Lo lógico es que yo lo haga en el origen y lo envío, y esto no hace que tenga un incremento en el ancho de banda de mi WAN, ¿vale? Por cifrar esos backups. Esto es muy importante, daros cuenta de que la conexión no es por VPN, sino que es por SSL, ¿vale? Esto incido mucho porque es muy importante. Y después, el tema de la aceleración WAN, que puedo poner ese acelerador WAN dentro de mi infraestructura, dentro de mi consola del Veeam Backup and Replication, dentro de mi infraestructura, para que ese backup y esa réplica sea mucho más rápido y no influya y no penalice mi ancho de banda con el tiempo de los usuarios para conectar, para hacer backup y para hacer réplica, ¿vale? Que por mi parte ya está. No sé si tenéis alguna duda, pregunta. Bueno, me ha gastado bastante al tiempo. A ver. Entonces, venga, pues hay algunas preguntas, preguntarme y os voy resolviendo las dudas que tengáis. Vale, perfecto. Esperamos porque está escribiendo la pregunta. Ya intento contestarla. No sé si tenéis alguna duda más, si hay algo que yo me haya ido y todo y que a lo mejor queréis que incida. Bueno, lo que me digáis. Vamos a que el grupo Mate escriba la pregunta y sobre eso os voy resolviendo las dudas, ¿vale? La pregunta es, en el caso de que yo tenga mi consola en local para backup y a la vez haga un backup en la nube, ¿cómo recuperaría la información si el edificio donde tengo mi CPD se derrumba? Esta es buena pregunta. Aquí esto depende, quiero decir, esto depende del contrato, lo he dicho antes, depende del contrato que tengáis con vuestro service provider o con la nube pública, ¿vale? Si vosotros tenéis simplemente un contrato para almacenar vuestros backups, vosotros tendríais que encontrar algún sitio donde poder volver a instalar esa consola del Backup and Replication, conectar con esos repositorios de la nube y restaurar. Normalmente, tanto el Service Provider como la nube pública, o en este caso en Azure, os proporciona esa consola, ¿vale? Lógicamente Azure lo cobrará y podréis restaurar de esa consola que os proporcione tanto Azure como el Service Provider en vuestra infraestructura. Pero lógicamente esto depende todo del contrato y de qué contrato tengáis con vuestro Service Provider o con la nube pública que contratéis, ¿vale? No sé si te queda clara la duda. Sí, claro. Claro, sí, quiero decir, esto tanto en Azure como a ver, primero voy a contestar a la primera pregunta que dice, ¿es una forma de levantar esas máquinas en la nube? Claro, con el Service Provider, el Service Provider te proporciona la infraestructura y VMware y Hyper-V puedes levantarla y acceder, ¿vale? Si ese Service Provider lo tiene, que lógicamente normalmente lo tiene. Y con Azure exactamente lo mismo. Tú levantas tu infraestructura en esa acceso que te proporciona Azure. Normalmente, cuando tú si contratas por un tiempo de Disaster Recovery, Azure te proporciona
unos recursos para en caso de caída que tú puedas levantar ese entorno. Pero bueno, ahí es mejor Azure el que os puede dar esa información, ¿vale? ¿Qué pasa con el programa cuando termina el año de uso? No entiendo muy bien tu pregunta, Sergio Luis. O sea, tú cuando en realidad ese contrato, quiero decir, a nivel de las consolas de la consola del Backup and Replication, o sea, cuando tú compras Backup and Replication, el Backup and Replication lo tienes en soporte, o sea, la licencia es perpetua. Lo que tú renuevas es el soporte, ¿vale? Quiero decir, en un entorno on-premise, o sea, en un entorno en tu infraestructura. Tú coges y del Backup and Replication, ¿vale? Y Beam Cloud Connect. Otra cosa es el Beam Agent for Windows y for Linux, porque eso sí es por suscripción, ¿vale? Pero el Backup and Replication, ¿vale? En el Backup and Replication tú compras la licencia por 1 año, por 2 años, por 3 años, por lo que tú quieras. Y eso es tu consola, ¿vale? Al final, lo que tú tienes que hablar, y esa licencia es para ti, y tú lo que haces es simplemente renovar el soporte. O sea, al final ese servicio de Beam Cloud Connect está integrado dentro de la consola, ¿vale? Lo que tú tienes que ver es tu contrato con tu service provider o con la nube pública, ¿vale? ¿Cómo lo tienes a la hora de renovar? Si se suspende, pues lógicamente ahí pierdes ese acceso a ese servicio y el service provider te eliminará tus backups, tus políticas, eso dependiendo de cómo tengas, pues bajo el contrato que hayas firmado y todo eso, ¿vale? No sé si he resuelto la duda, Sergio Luis Sandía. Que si no me dices nada, entonces entiendo que sí. Vale. Claro, todas las que quieras. Para eso estamos, para resolver todas las dudas que tengáis. Sí. Bueno, mientras escribe la pregunta Grupo Mat. Vale, venga, preguntarme, que no tengo ningún problema. Teníamos hasta las 11:30, o sea que todavía estamos en tiempo. Pues espero. La pregunta, en el caso de que yo levante mis servidores en la nube, están configurados con el rango de IPs interno de mi red. ¿Cómo se diría, por ejemplo, desde un equipo de otra sede esa IP que está en la nube? A ver, en principio, esto todo se hace con el enrutamiento proporciona el Beam Cloud Gateway, ¿vale? Ese Beam Cloud Gateway, desde el proveedor de servicios, ¿vale? Os debe de proporcionar, él debe de enrutar en su Beam Cloud Gateway vuestra IP para que redirija a las IPs que tengáis definidas dentro de vuestro entorno, ¿vale? O sea, que eso debe ser algo que debe de definir, en este caso, el proveedor de servicios, si os proporciona el proveedor de servicios, y la nube pública en caso de la nube pública, ¿vale? O sea, que eso no debería ser ningún problema si el proveedor de servicios os lo enruta sin ningún problema dentro del Beam Cloud Gateway. No sé si te soluciono la duda. Vale. Entonces, por eso os quería explicar el tema del Beam Cloud Gateway y del Beam Cloud Repository, ¿vale? El Beam Cloud Repository, el concepto está claro, es un repositorio que yo tengo en mi service provider, pero el Beam Cloud Gateway, lógicamente, es el que hace todo ese enrutamiento, ¿vale? El Beam Agent, una pregunta, José Luis. El Beam Agent, si deja de funcionar cuando termine el tiempo contratado, entonces deja de ser accesible, se puede seguir restaurando, dejar de realizar backups. Efectivamente, o sea,
ese sería el concepto, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener claro con respecto a BIM es que de lo que hacéis, de lo que tenéis licenciado es de lo que hacéis backup, ¿vale? A vosotros, por ejemplo, lo digo más que nada por el tema de la réplica. Si vosotros replicáis o hacéis backup, imaginaros, lo voy a poner con el ejemplo de la réplica. Si vosotros replicáis la infraestructura que tenéis en un CPD, la replicáis en otro CPD, ¿vale? Vosotros simplemente tenéis que licenciar la infraestructura de lo que replicáis, o sea, no del destino, sino del origen. En donde levantáis, eso no tenéis que licenciarlo. Si en un momento dado levantáis en el destino y claro, pasa un tiempo y el origen nunca se puede levantar y tenéis que empezar a hacer backup o réplica de lo que está en el destino ahora corriendo, entonces ahí en ese momento sí tenéis que licenciar el entorno de destino, podríamos decir, pero no tenéis que licenciar hasta el momento en el que no hagáis backup, ¿vale? Entonces en este caso con el BIM Agent es lo mismo, yo no puedo seguir haciendo backups de mi infraestructura, pero si tengo algún backup y tengo la consola del BIM Backup and Replication, pues voy a poder restaurar ese backup que tengo hecho de mi Windows, voy a poderlo restaurar en un Hyper-V, en otra máquina física, donde quiera. Lógicamente, el tiempo que hace que hice ese backup, eso es problema, claro, vuestro, y entonces ahí es donde podéis tener un problema, pero eso es otra cosa, ¿vale? Perfecto, no sé si hay alguna duda más. Bueno, deciros que BIM tiene un periodo de, o sea que como podéis bajar la versión de evaluación que tiene un periodo de prueba de 30 días, lo podéis bajar de la página de BIM, hacer pruebas, funcionar, ¿vale? Tanto el BIM Agent for Windows, for Linux, el BIM Backup and Recovery, o sea que podéis hacer esa prueba de 30 días sin coste, ¿vale? Tenéis como una licencia full para hacer lo que queráis, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, espero que os haya resultado interesante la Webex y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.